Gloria a nuestro Señor Jesús. Hermanos, que el Señor los bendiga. Amén. En esta hora estamos aquí reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para glorificar su santo nombre y escuchar el mensaje que Dios tiene para todo su pueblo, porque Dios no quiere que ningún hombre, ninguna mujer se pierda, sino que todos vengamos arrepentidos a nuestro Señor Jesús y pedirle perdón para que Él nos lleve a la vida eterna. En esta hora pues el Señor nos va a ministrar a través de su palabra en el libro de Marcos. Vamos a estudiar la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 2, versículos del 8 al 12. Y la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor hable en esta hora con su Espíritu. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito sea su nombre. Suya la gloria, el poder y la honra y la alabanza. En este momento, Señor Jesús, le pido que por medio de su Santo Espíritu usted nos hable, usted nos ministre, usted nos enseñe la palabra bendita, ese mensaje poderoso que es su palabra, y que ese mensaje que es la luz, que es su palabra, que es esa semilla, quede engravada en los corazones, penetrada ahí para que vaya germinando y a su tiempo, según su voluntad, mi Señor Jesús, vaya dando ese fruto y vaya creciendo esa esperanza, esa bendición en cada uno de nosotros y de los hermanos que vayan a escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Puede sentarse, dándole gracias a Dios. Vamos a esta hora a estudiar un tema que lo hemos titulado: no dudes de la autoridad de Jesús. Amén. Dice la palabra que hemos leído que Jesucristo, como hemos sabido, Él ha hecho y sigue haciendo milagros. Él ha perdonado y sigue perdonando los pecados ¿de quiénes, hermano? De todo aquel que se reconoce, que acepta que es pecador y le pide perdón al Señor. Aquel que cree que no tiene pecados viene a ser como estos hombres que conociendo al paralítico, dudaban en sus corazones. Y por eso dice el Señor que Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él conoce mi corazón, Él conoce el corazón de los que van a ver y de los que están aquí. Y Él sabe, y Él dice: ¿por qué caviláis en sus corazones? Quiere decir que ¿por qué están ahí en su corazón dudando de la autoridad que tiene Jesús? ¿Por qué estamos dudando de ese poder de que tiene Jesucristo para perdonar pecados? Y esa autoridad que Jesús tiene, dice que es potestad. Así lo dice aquí. Tiene ese poder, lo ha dejado y se lo ha dado a sus hijos. Y ellos somos nosotros. Nosotros tenemos esa autoridad de Cristo, pero ¿qué sucede, mis hermanos? Que nosotros, como estos fariseos, porque estos que cavilan, dice, que dudan en su corazón, están diciendo: bueno, ¿y quién se ha creído? Si solamente Dios tiene el poder para perdonar pecados. Entonces hoy en día sucede eso mismo en el pueblo de Dios y en toda la gente. Dice: bueno, ¿y quién se ha creído si yo conozco lo mañoso que fue? Si yo lo conozco, pero ¿qué sucede? Si nosotros no damos un buen testimonio, entonces la gente cuando nos señale va a tener toda la razón. Pero siempre van a señalar y siempre van a decir: a Jesús lo criticaban,
Por eso le dijeron, y Él, como conoce el corazón mío, Él sabe si yo realmente creo o si estoy dudando de esa autoridad que Jesús tiene. De esa autoridad que Jesús tiene, y que cuando yo le recibí, Él perdonó todos mis pecados. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros hemos sido ya perdonados, pero hay dudas. Bueno, si el Señor ya me perdonó, ¿por qué es que yo sigo siendo así de mal pensado? ¿Por qué es que yo sigo siendo así todo rebelde, todo? Pero es que lo que pasa es que dudamos. Esa es la situación. Entonces estos hombres no creían, porque realmente ellos no creían en Jesús. Ellos solamente creían en lo que leían, ¿verdad? Porque delante de ellos estaba un hombre común y corriente, que comía, que dormía, que andaba caminando, y lo miraban vestido igual que ellos y con barba igual que ellos, y todavía ellos se sentían mejores porque ellos eran maestros, ellos habían estudiado, ellos tenían un título, por decirlo así, y Jesucristo no tenía nada. Además decían, bueno, ¿y quién se ha creído si solamente alguien que viene del cielo? Y nosotros sabemos que María lo tuvo. Entonces ellos pensaban que bajara así. Dios, no, el único que cayó así fue el diablo. Pero es porque lo aventaron por malo. Entonces, pero no tenemos nosotros que dudar. ¿Por qué razón? Porque Jesús conoce el corazón. Él sabe si nosotros estamos creyendo o estamos dudando en las cosas que Jesús ha hecho, en los milagros, en las bendiciones que el Señor ya nos los dio a nosotros. No tenemos que dudar, porque Satanás es astuto y está reprendido y está destruido. Él viene con mentiras, hacernos creer a nosotros que todas las cosas malas, que el Señor ya nos perdonó los pecados. Dice el demonio, no, si no te los has perdonado, no ves que todavía los haces. Si es que están perdonados, pero es el demonio que viene a meternos mentiras, hacernos dudar del poder que tiene Jesús. Porque aquí lo que estaban poniendo en duda era la autoridad que tenía Jesús sobre, y la autoridad no que tenía, que tiene sobre el pecado. Miren, estaba hablando aquí de un paralítico, y yo estaba entendiendo, gracias a Dios, que el hombre nace ciego, el hombre nace cojo, el hombre nace mudo, el hombre nace paralítico, el hombre nace así porque la condición pecadora, ¿verdad? Entonces el hombre desde que nace ya nace con esa tendencia al pecado. Entonces por eso es que hay que enseñarle al niño los caminos de Dios. Entonces cuando viene uno a este mundo nace ciego, ¿por qué? No tiene la mirada del entendimiento. No tiene la mirada, no mira las cosas de Dios porque está ciego, espiritualmente hablando. ¿Y por qué está cojo y está acostado en una camilla que no se mueve? Porque no mueve nada para ir a buscar la bendición, para ir a pedirle perdón al Señor. De todo eso viene uno cuando uno nace. Entonces, por esa razón, cuando el niño se le enseña, él va entendiendo, va comprendiendo, y hay que llevarlo delante del Señor. Entonces, estos hombres que estaban poniendo en duda el poder de Dios son aquellos que no han recibido al Señor. Y además que no lo han recibido, no quieren recibirlo. Y además los que ya le recibieron todavía estamos con dudas. ¿Será que el Señor ya me perdonó? ¿Estaré yo escrito en el libro de la vida? ¿Por qué razón? Porque no nos metemos de lleno en las cosas espirituales. ¿Por qué razón no nos metemos? Porque hay duda. ¿Por qué hay duda? Porque nos dejamos llevar por las corrientes de este mundo. Son aguas, son corrientes. Una corriente es algo que lo arrastra a uno. Si yo gracias a Dios nunca me he arrastrado una corriente del mar, pero dije que eso lo mete y lo lleva hasta el fondo. Esas son las corrientes. Y estas corrientes de este mundo arrastran y nos van poniendo en duda. Ya no ves uno ni... Yo a veces no siento ganas ni de cantar, ni de quedarme ahí acostado nada más. Pero digo, no, si es que esas son mentiras del demonio. Entonces, si uno se va quedando así, las dudas, ay, ¿para qué? Si quizás esta iglesia no, si quizás no va a ser así, va dudando la persona. Y Dios, como conoce el corazón de todos, por eso en esta hora nos está diciendo directamente, al que va a escuchar, a mí en lo personal me está diciendo, ¿por qué estás pensando así en tu corazón? ¿Acaso no crees que yo tengo autoridad? ¿Acaso no creo yo que el Señor tiene ese poder para perdonar mis pecados y ya me los perdonó? Y ya que a lo mejor yo he cometido alguno y digo, bueno, si como ya me los perdonó, ya me ensucié, pues entonces ¿qué no me va a perdonar? Claro que sí perdona el Señor. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras Jesús no haya venido, tenemos esa opción de pedir perdón al Señor por los pecados. Porque el Señor dice que nosotros tenemos abogado. Algo bien precioso es esto, que nosotros el día que aceptamos a Jesús, fueron nuestros pecados perdonados y la sangre de Cristo fue la que borró los pecados. Entonces, venimos a ser nosotros hijos de Dios.
¿Por qué tenemos abogado? Porque Jesús está en el cielo, y cuando un hijo de Él, cuando un lavado por la sangre de Cristo y sellado por el Espíritu, el enemigo lo hace caer en un pecado, dice el Señor: Padre, mi sangre lo cubrió, está sellado por mí. Es cierto que ha caído, pero mi sangre paga todo los pecados que Él cometió. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos esa gran bendición, porque allá dice el Señor que Él está abogando, y el Espíritu Santo está dando testimonio aquí y le comunica instantáneamente al Señor. Dice: mi sangre lo ha lavado, porque Él murió por eso y por todo aquel que todavía no ha aceptado al Señor. Jesucristo ya pagó por todos los pecados, pero cuando nosotros lo aceptamos y creemos en Él, estas dudas no van a venir. Entonces dice que estos hombres pensaban de esa manera en sus corazones, ni siquiera movieron la boca, pero en su corazón se le quedaban bien, decían: bueno, ¿y este quién se ha creído? Bueno, ¿y ese hermano quién se cree que habla así con esa autoridad y reprende si yo lo conozco, hombre? Entonces dice el Señor: no, dice, soy yo el que hago las cosas, yo tengo poder, porque es Jesucristo. Si aquí nosotros los que hablamos del Señor, los que estamos aquí, por misericordia estamos. Si quien hace las cosas es Dios, todo se hace por la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que lleva a cabo la obra que el Señor nos ha encomendado hacer. Si yo no me paro a predicar porque sepa, sino porque es orden del Señor. Y cuando obedezco, el Señor le agrada. No sabe mucho, pero el Señor le va enseñando a uno, Él lo va instruyendo. Por eso dice que no nos preocupemos, le dice a los discípulos, por lo que van a hablar. El Espíritu Santo en su momento va a hablar, va a decir lo que nos va a decir a nosotros qué es lo que vamos a hablar. Amén. Entonces, Él lo que nos dice: yo conozco tu corazón, que está dudando de mis cosas, que hay cosas que te están haciendo dudar y que te quieren llevar fuera de mi camino. Por eso el Señor en esta hora nos habla de esta manera. Y entonces dice Jesús, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, ahí se detiene, ¿qué es más fácil para alguien que no puede ya caminar, que ya se quedó estancado en las cosas de Dios, que ya no puede caminar? Necesita esa fuerza del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que estábamos nosotros? ¿Cómo estaba yo antes en el mundo? Paralítico, pues estaba con una camilla. Yo no podía moverme a ningún lugar a recibir y a confesar mis pecados. Pero ¿qué hace el Señor? El Señor se acerca donde uno está. El Señor nos busca en todo momento y en todo tiempo. Entonces le dice, ¿qué es más fácil? O sea, como Dios dice con toda esa autoridad, el poder que Él tiene, ¿qué es más fácil? Decirle a tus pecados son perdonados, o decirle, levántate de ahí, porque ya nos perdonó los pecados. Y a la vez que nos perdonó los pecados, Él nos dijo, levántese, ahora vaya a la iglesia, ahora vaya a orar, ahora vaya, lo voy a mandar a hacer una liberación, ahora lo voy a decir, vaya, predique. Y uno ya tiene, porque ya no está paralítico. Ya no estamos espiritualmente paralíticos, ya no estamos postrados en una camilla. Ya el Señor nos perdonó y en la misma vez nos dijo, levántate, vete a tu casa, da testimonio en tu casa, mira, demuéstrale a la gente de tu familia el poder que yo tengo sobre el pecado y mira cómo te he levantado. Pero hay que ir a la casa, a la familia, a demostrarle, no con palabras, sino que el Señor se vea reflejado en nosotros. Pero va a ser de acuerdo a la vida que llevemos, como dice el pastor aquel. Hay lucha, hay pruebas, y es que eso es el diario vivir, y que no es cosa fácil. Por eso el Señor, hay que pagar un precio. Para llegar al cielo hay que pagar un precio. No hay que pagar por los pecados, porque Jesús ya pagó. Eso era lo imposible que el hombre tenía. Pero nosotros tenemos que pagar un precio. Todos los hijos de Dios pagan el precio. Nada es de gratis. Gratis es la salvación, pero sí es regalado. Pero el vivir, el caminar con el Señor, eso tiene un precio, tiene un costo, quiere un sacrificio, quiere que uno se oponga a las maldades, quiere que uno se niegue a uno mismo. Ayer el Señor me regalaba un tema precioso que decía, de caminar por el camino angosto, ese camino estrecho. Dice, no se admiren, dice, por las cosas que hagan, más bien preocúpense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Porque la gente le preguntaba, Señor, ¿serán muchos los que se salvan? Y el Señor dice, mejor preocúpense que su nombre esté escrito en el libro de la vida y caminen por el camino estrecho, por el camino angosto, porque luego lo sorprende la muerte o viene el Señor y entonces se va y después van a estar ahí
tocando la puerta, ábrenos la puerta y decir, yo no conozco. Entonces hay que caminar en ese camino del Señor, angostito, ese camino donde no hay libertades para ir al mundo, sino solamente la única libertad que hay ahí es de adorar al Señor. Y dice, levántate. Él decía que es más fácil decirle a un paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Eso es lo que Jesús dice. Pero para Jesús no hay nada imposible. Jesucristo perdona los pecados, sana a los enfermos, sana las enfermedades, sana de todo, sana las heridas del corazón, sana los resentimientos, sana los malos pensamientos, toditito lo sana el Señor, porque Jesús tiene potestad, autoridad que se le fue dada, no solamente aquí, sino que Él la tiene allá en el cielo y aquí en la tierra, debajo de la tierra, donde quiera que esté. Jesucristo tiene poder. Si Él dice, yo te levanté a ti, yo te perdoné tus pecados y ahora yo te dije, levántate, camina, ve, Él ya lo hizo. No hay que dudar. Como dice aquí, no hay que cavilar, no caviléis, no pensé así en tu corazón de tal manera. Estar dudando, como el Señor decía en su palabra el otro día, que nosotros no tenemos que rechazar a un hijo de Dios, a un niño, hay que recibirlo, porque el que recibe a un niño, a un pequeño, a Jesús recibe. Pero a veces nosotros con las dudas rechazamos a la persona. Y digo, ¿será que el Señor le habla? Pero hay que ver cómo vive la persona. Cada una persona que no ha recibido de a Cristo, pues bueno, a lo mejor el Señor por misericordia puede tratar con alguien, pero que quiere que lo acepte. Pero así como nosotros que ya estamos lavados con la sangre de Cristo, que ya fueron perdonados nuestros pecados, que ya no estamos paralíticos, que ya no estamos ciegos, porque ya miramos la verdad, ya sabemos la verdad. No podemos seguir así como que estuviéramos enfermos. No se puede. Hay que nosotros ponerle esa hambre, como dice aquel, hay que meterse con el Señor como un loco, buscándole en todo tiempo, en todo momento. ¿Verdad? Entonces, esa es la autoridad. Por eso dice el texto, el mensaje que estamos estudiando, que no hay que dudar de la autoridad de Jesucristo, porque Jesús tiene miles y millones de maneras de hacer las cosas. ¿Verdad? Él las hace a su manera, como Él quiere, cuando quiere y como Él le da la gana. Entonces nosotros no tenemos que dudar de ese poder, de esa autoridad, de esas bendiciones que el Señor derrama, de todo lo que Él está haciendo por cada uno de nosotros. Pero siempre hay personas que no creen en el Señor. Siempre hay alguien, pero siempre el Señor tiene su gente que de verdad quiere y le busca en medio del montón de gente que no quería. Ahí había uno o dos que sí querían del Señor. Y esos que quieren son los que reciben la palabra, son esa buena tierra. Gloria a Dios. Y dice, pues para que sepáis, que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, tiene potestad, oiga bien, potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico. Le habló al paralítico. Esto es para que sepáis. ¿Por qué razón Jesús hace y sigue haciendo y hacía milagros? Para que aquel que no cree en su palabra crea por los milagros. Vaya jodido. Este no cree por lo que habló, pero como ya sabía quién era aquel hombre, si hay personas que les pueden hablar del Señor, pero ahí dicen, bueno, yo a ese que está predicando ahí, yo lo conocí como era el puro demonio. Y mira ahora cómo lo tiene el Señor. Entonces, por ese milagro es que ellos van a empezar a buscar al Señor. Tal vez no buscarlo, sino a dejar que la palabra les vaya penetrando en su corazón. Y yo le doy gloria a Dios porque en mi trabajo el Señor dice que está entrándole en el corazón a una persona ahí. Y es verdad. Y a Él está haciendo. Y yo le doy gloria a Dios. Y yo me siento contento, digo yo, porque, bueno, el Señor me puso y les hablé y les he hablado y les sigo hablando. Y el mensaje, como dice el Señor y se cumple su palabra, la palabra de Dios nunca regresa sin hacer lo que va a hacer. Entonces ya está trabajando. No significa que mañana, entre un mes, no, puede ser mucho tiempo. Pero ya el Señor está haciendo su obra, ¿verdad? Como Él quiere. Entonces ahí se puede ver que Jesús tiene poder para perdonar los pecados, por muy negros que sean, por muchos que sean. El Señor no tiene problema con la cantidad, sino que Él solamente habla y ¡pum! Se acabó. Porque el Señor solo hablaba y hasta el mar, puede ser un mar, literalmente un mar, Él lo abrió, pero en los mares de maldades que existen, porque la maldad que opera en este mundo es como la fuerza de un mar, es una fuerza tan diabólica
que nadie se resiste. O sea, nadie puede decir no a las cosas de este mundo. Solamente con la ayuda de Dios, con el poder del Espíritu. Y todavía, como dice el Señor en su palabra, aún los escogidos, o sea, aún los que hemos creído en Él, tambaleamos. Y ahora sin el Espíritu. Imagínense. Veamos como todo el mundo. Y ahí va, arrastrados por un deseo, se les habla, solo se quedan así y después siguen diciendo las grandes ociosidades y haciendo lo malo. Porque esa corriente maligna, diabólica, no la puede contener nadie. El único que rompe eso es Jesús. Él dice, mar, ábrase, y Él se aparta en las tinieblas. Y ya es donde nosotros llegamos a la luz admirable de nuestro Señor y tenemos esa bendición. Por eso es que el Señor nos invita a que no dudemos. Si Él nos está hablando de esto, de que en nuestro corazón estamos pensando otras cosas, es porque Él conoce los corazones. Yo dificultosamente, así poco puedo conocer una persona, así físicamente, pero lo que realmente siente en su corazón solamente Jesús lo sabe, ¿verdad? Entonces, si Él dice lo que está diciendo y estos hombres ni siquiera movieron los labios, entonces, como dice aquí, Jesús en su espíritu, dice, en el Espíritu Santo es que Él nos mira el corazón. Pues uno no puede venir aquí con resentimiento, qué sé yo, con qué cosa, yo no lo sé. Yo no puedo venir así, o sí puedo venir, pero tengo que venir arrepentido a pedir perdón. No, Señor, y que yo vengo aquí, esa culebra, como dice, me ha estado ahí mordiendo y yo le reprendo y quiero que usted me deje limpio hoy en este día, ¿verdad? Por eso es que Él dijo al paralítico, le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Lo que estaba diciendo yo, que el Señor tiene esa autoridad para perdonarnos los pecados y a la misma vez tiene el poder para sanar. A la vez que Él nos perdona los pecados, cuando nosotros lo recibimos a Él y reconocemos que somos pecadores, nos borra los pecados con su sangre y ya no existen más y nos levanta, espiritualmente nos levanta. Nosotros ya sentimos deseo de orar, ya sentimos nosotros deseos de perdonar, sentimos aquel deseo de pedir perdón, sentimos aquel deseo de hacer las cosas bien. Ahí vienen las luchas, ahí vienen el demonio, ahí está la pan, dice, no, si este no lo dejo ir, mira, así que vos sos malcriado, seguid de malcriado. Y de repente, pum, se le salen las malas palabras, pero ya dentro de nosotros ya está esa sanación que el Señor hizo, espiritualmente hablando. Ya está el Espíritu ahí y a uno no se siente a gusto. Ay, dije tal cosa. Y a uno no le gusta porque no le gusta. Es como que alguien se coma algo amargo, lo puede estar masticando, este amargo, no me lo trago y no se lo traga porque está amargo. Mejor lo escupe y lo bota. Así estamos nosotros. Tal vez el pecado lo saboreamos y estamos ahí, le coqueteamos, pero no lo podemos tragar. Porque hay algo dentro de nosotros que es el Espíritu que ya no nos deja. Y si lo comió, el Señor le va a dar algo para vomitarlo y lo va a hacer que lo escupa y que lo saque para quedar otra vez como Él nos tiene. Porque nosotros estamos en las manos de Jesucristo. Nosotros que lo hemos aceptado y todos aquellos que no han aceptado al Señor pueden hacerlo en esta hora, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace el Señor. Y nos manda y nos levanta a que vayamos primeramente a hacer nosotros ese testimonio a nuestra casa, a nuestra familia. Porque Jesús iba llegando el paralítico con la camilla en el lomo y todo aquel montón de trapos chucos que va, y contentos, pues lo recibieron. Si era un paralítico que tenían que no servía para nada. Y ya llegó, y ya tenemos el Oscar paralítico, y llega a la casa y la familia lo ve y dice, bueno, antes era un gran perdido, pero mira, ahí viene, el Señor lo levantó, el Señor lo sanó, y ahora hasta predica, y qué gran cambio en él. Algunos se van a alegrar, pero los enemigos de Dios siempre van a estar hablando, murmurando como esto. Ahí en el corazón diciendo, esto es mentira, si un par de días ya va a ser lo mismo. Pero eso, ¿qué nos importa a nosotros? Si lo que hemos recibido ha sido la salvación, lo que tenemos es el Espíritu. Y antes, pues, a mí me pasaba, yo me iba allá, me metía a retiros católicos, una semana y después andaba igual. ¿Por qué? Porque no había recibido al verdadero Jesús. Amén. Entonces el paralítico se levantó enseguida. O sea que al recibir a Jesús no es cosa que va a esperar 8 días, ¿no? Ahorita pues mientras le carga la batería ya le va a llegar el texto, ya le va a llegar por correo
que va a empezar, ¿no? Inmediatamente que uno lo recibe, instantáneamente está limpio y el Señor ya lo levantó. Ya la ceguera se le acabó, la invalidez, todas las cojeras y todo lo que es espiritualmente hablando, todito se le acabó. Porque el Espíritu Santo ha entrado en ese corazón. Se levantó enseguida, dice, y tomando su lecho salió delante de todos. Mire, delante de todos. O sea que cuando uno recibe al Señor, ya uno ya no siente pena. Que lo miren y creen que es evangélico. Pero si ya yo ando ahí, no, ya no me quiero vestir como cristiano, que me he visto ya como la gente, es porque ya me da pena. Es porque hay algo malo que está allí trabajándome la mente y haciéndome sentir que debo de vivir como viven los demás. Yo no voy a vivir como viven los demás. Porque aquellos no son hijos de Dios, que yo sí. Y como hijo de Dios tengo que marcar la diferencia, tengo que hacer luz, tengo que hacer sal, tengo que alumbrar a los demás. Como este paralítico, a él ya no le importó pasar enfrente de todos, para que lo vieran. Y lo vieron y dicen, ve, y ese estaba paralítico. Miren, este antes no era nadie, ahora es evangélico. ¿Y es de los buenos o es de los mediocres? Eso es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Por qué? Porque Él conoce mi corazón. Y sabe que en mi corazón está ahí como que ya no quiere, como que está ahí dudando de las cosas. Por eso es el nombre del tema, que no dudemos de la autoridad de Jesús. Porque así como Jesús nos perdonó los pecados y Jesús nos ha llamado y Él nos ha hablado, Él tiene la autoridad que en determinado momento diga, bueno, fulano, se me endereza. Y punto. Porque usted es mi hijo, yo no lo voy a dejar que se me vaya así descarriado. Y ahí va poquito a poco como que no, y el Señor que no me dice nada, pero cuidado. El Señor cuando pone la vara, la pone bien rico. Y eso nos hace regresar y venimos glorificando al Señor, dándole gracias. Pero ¿qué necesidad hay de llegar a esos puntos? Pero ese no es el caso. El caso es el que el Señor nos está hablando de no dudar de su poder y su autoridad. Así como el Señor tiene autoridad y amor para perdonar, también tiene autoridad para corregir. Tiene autoridad. Porque la palabra dice que delante de Jesucristo toda rodilla se dobla. Porque todo está sometido a los pies de Jesucristo. Nada se mueve aquí si no es por el permiso de Dios. Todito está en el control de Él. Y nosotros también. Si de aquí nada está en control del demonio. Y el que tiene el poder es Jesús. Y a Él sea la alabanza. Entonces este hombre se levantó. Y dice, de manera, dice, y miren lo que sucede, que todos se asombraron. Todos se asombraron. Eso es lo que causa, el impacto que causa al recibir a Jesús. La gente se asombra, la gente se admira al ver un borracho que antes era borracho y que ahora lo ven con una Biblia. Se miran a aquel hombre que andaba en malos pasos, ¿verdad? Y ahora lo ven caminando en obediencia al Señor. Pero también se fija la gente en el cristiano que da buen testimonio y da mal testimonio de Jesús. Y a quien estamos quedando mal es a Dios. Porque entonces la gente mira y dice, no, si este es un evangélico como los montones que yo conozco. De evangélicos que dicen que son evangélicos y no son nada. Porque aquí no se trata de decir soy evangélico, sino se trata de que el Señor diga, ese es mi hijo. Amén. Así como decía de Job, mira, le dijo a Satanás, ¿has visto cómo es mi siervo? Pero los que no son de Dios, el Señor, ni lo vuelta a ver. Entonces viene el demonio, los revuelca y hace lo que quiere con ellos. Y nosotros estamos diciendo, bueno, ¿y por qué? Y llamamos al Señor. No los conozco, dice el Señor. Arrepiéntete. Mira, ten cuidado que tu corazón ya está maquinando cositas. Tu corazón ya está ahí como dudando. Tu corazón está dudando. Y eso es lo que el Señor nos está advirtiendo en esta hora. ¿Por qué razón? Porque Él conoce el corazón. Eso es lo que dice aquí. De los que no creían. De los que decían, bueno, y Jesús... Y solamente Dios es el único que puede perdonar pecados, decían. Y este no, y es que solo Jesús puede. ¿Pero por qué? Porque ellos no creían en Jesucristo. Así hoy en día hay miles y millones que no creen en el Señor. Hay un montón. Y los que creemos somos pocos y ahí vamos, como que de repente los cae la duda. ¿Verdad? El Señor por eso nos da la palabra, por eso es la necesidad de leer la palabra, porque ahí el Señor le habla a uno. Cuando uno va un poquito mal y el Señor ya por medio de la palabra me habla, a mí me habla por medio de la palabra. Y entonces se asombraron, dice. Y entonces glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad? Dejamos las dudas y hemos creído en Cristo Jesús y vivimos una vida santa para Cristo,
ahora cristianos para Cristo, hijos del Señor, y vivimos como Dios manda, leemos la Biblia y nos comportamos y vivimos como Jesús manda en su palabra, no como dicen los que predican, sino lo que yo leo aquí. Pero si no la estoy leyendo, ya no me estoy alimentando. Entonces, esta gente decía, nunca, jamás imaginamos que este paralítico iba a caminar. Jamás, dice la gente, me imaginé que ese que está predicando llegara a predicar, si ese era era un acabado. O sea, podíamos pensar que levantara a alguien de aquí, de estos que andan bien bonitos, que no son malcriados, pero a ese. Eso es lo que la gente decía, y por eso glorifica al Señor la gente, al ver cómo Dios hace el cambio en nosotros, en nuestra vida. Ese testimonio lo llevamos. Y los demás, miren, por muy duro que sea una persona, pero si ha visto que Jesús ha hecho obra grande en nosotros y nosotros glorificamos a Cristo y vivimos como Él manda, por muy testarudo que sea el otro, créanme que esa persona ya en el corazón tiene aquello grabado ahí, que Él quiere, porque dice, bueno, si este era un gran infeliz como era antes, y ahora como el Señor lo ha levantado, mira el Señor cómo lo ha llenado de dones, mira cómo habla la palabra. Yo un día vi a un muchacho en una predicación que yo conocí que andaba en pandillas, y ahora realmente yo le doy gloria a Dios y digo yo, qué poder tiene el Señor ahora verlo y yo predicando, y lo he visto en algunos lugares predicando así, donde yo todavía no me he parado. Entonces, si el Señor lo hizo con ese, que yo, créame, yo en lo personal soy sincero, yo digo, esta gente nunca va a llegar a los caminos de Dios. Y allá andan dando mensajes del Señor. Entonces, es ahí en donde uno glorifica al Señor y dice, no, nunca pensamos. Ellos se dijeron, esta gente, los que creyeron en el Señor, dijeron, nunca hemos visto tal cosa. Nunca habían visto ellos que alguien que había nacido paralítico caminara. Nunca habían visto que alguien que nació ciego mirara, ¿verdad? Podían haber visto otras cosas, pero nunca ver a un paralítico que nació ya un tullido, pues que así nació. Que un niño que nazca todo inválido y ya, que camine. Solamente el poder de Dios. Entonces, ¿pero de qué está hablando el Señor aquí? De la vida espiritual, de la condición espiritual que el ser humano hoy en día tiene, que ha nacido inválido, ha nacido ciego, paralítico, de todo, porque no ha recibido a Cristo. Por esa razón la gente nunca se levanta de esa vida desgraciadita que llevan, de esa vida de pecado, de esa vida de vicio. ¿Por qué? Porque no han recibido a Jesús. Entonces, al recibir a Jesucristo, dice, tus pecados te son perdonados, levántate y camina, vaya a llevar mi mensaje. Eso es lo que el Señor está hablando. Por eso es que Él, en esta hora, Él ha hablado de esta manera, que dice que hay personas que están dudando. Hoy en día la gente está dudando del poder de Dios. Esta nación ha sido levantada por el poder del Señor, pero como comenzaron a dudar, ahora ya el Señor ya no está con ellos. Ahora el Señor está tratando con esta nación y la va a someter hasta a nada, pues, en el poder económico y político que tiene. Pero eso es otra cosa. Entonces, no dudemos del poder de la autoridad de Jesús, porque si Él nos ha perdonado, no hay que dudar. Si Él nos ha dicho que somos sus hijos, no hay que dudar. Si Él nos dice que debemos de vivir como hijos de Dios, comportarnos como sus hijos, comportémonos como sus hijos, porque Él tiene autoridad. Y así como dice la palabra, así como Él es un Dios de amor, dice, también es algo que consume. Es un fuego que uno no se puede librar de Él. Nosotros ya no nos podemos librar del Señor. Nosotros ya caímos en sus manos y aquí no nos zafamos para nada. Ya sea que Él nos corrija de una manera o de otra, pero nos somete que nos somete. Amén. Amén. Démosle gracias al Señor. Pero antes de darle gracias a Dios, pues yo quiero hacer el llamado siempre que hago. Si alguna persona pues quiera voluntariamente recibir al Señor, pues puede repetir esta oración pequeña pero poderosa. Si alguien lo quiere recibir o alguien se quiere reconciliar, lo puede hacer en su mente, en su corazón, como sea, que el Señor oye. Te repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, en esta hora tu palabra me ha cautivado, tu palabra me ha penetrado en mi corazón, tu palabra me ha hecho entender que estoy paralítico, que estoy necesitado de mi Señor Jesús. Yo en esta hora reconozco que soy pecador y le pido perdón por todos mis pecados.
Yo reconozco, mi Señor Jesús, que usted es el único que me puede perdonar y que tiene esa autoridad. Y en esta hora yo lo recibo, mi Señor Jesús, como mi Salvador personal de mi vida. Perdóneme, Jesús. Me arrepiento por todos los pecados que he cometido. Y le pido, Señor, que me anote allá en el libro santo, en ese libro de la vida eterna. Gracias, mi Señor Jesucristo. Le alabo y le doy gloria y le doy honra y le doy alabanza. Gracias, mi Señor Jesús, por esta palabra, por su santa y bendita palabra. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Amén. Gloria a Cristo. Que Dios bendiga.